Buenas tardes, colegas y compañeros de ICA y de todas las regiones del Perú. Los niños no son la cara de la pandemia, pero corren el riesgo de ser las principales víctimas. Según las estadísticas internacionales, los niños que han pasado por pandemias experimentan un nivel de estrés 4 o 5 veces mayor que los niños que no lo han experimentado. Por ello, el Colegio Médico con la filial ICA ha invitado a la doctora Fanny Cucho Espinosa, que nos va a hablar acerca del impacto del COVID-19 en la salud mental de los niños. La doctora ha hecho sus estudios de su especialidad en la Universidad Cayetano Heredia en psiquiatría pediátrica. También es médico asistente de psiquiatría en el Hospital Regional de Ica. La doctora nos dará recomendaciones de cómo lidiar con el estrés de los niños en la etapa de confinamiento. Sin más preámbulos, le damos pase a la exposición de la doctora. Doctora, buenas tardes, puede continuar. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, voy a iniciar con la ponencia hablando sobre la parte del estrés de los niños. Muy bien. Bueno, vamos a ir hablando un poco del estrés de los niños, pero a la vez de cómo eso está impactando en la salud mental, porque aquí en esta pandemia no solo los adultos están afectándose, sino también la parte vulnerable que son los niños. Y a los 3 meses ya que vamos con este confinamiento, pues en realidad todos estamos afectados. Entonces hay que ir viendo sobre la base de la realidad en la cual ahorita nos encontramos y por eso vamos a ir dando qué estrategia nosotros podemos ayudar a mitigar este estrés que sentimos y ver que el niño también es muy complejo su salud mental. Muy bien, entonces esta es una definición nada más de lo que vamos a ir viendo sobre salud mental en los niños, porque sabemos que para que haya una buena salud mental tiene que haber un cuidado cariñoso y sensible, que es lo que va a esperar en el cerebro del pequeño niño. Estamos hablando ya de un lactante y va a depender mucho de eso, de su desarrollo, de tanto cognitivo, social, emocional. Pero antes de eso tenemos que evaluar ciertas cosas que van a pasar. Por ejemplo, este es un cuadro en el cual estoy presentando sobre cómo está evaluando ahorita las dificultades emocionales, sociales y conductuales de los niños en muchos países. Como ven acá, Perú se encuentra, digamos, en una alerta pero crítica, en un lugar que cuando viene a la consulta un paciente necesita ser atendido de forma muy urgente. Hay otro que tiene un poquito también de problemas mentales, que también está Chile. Pero vamos que en Perú los estudios usualmente son muy pocos, pero sin embargo, si hablamos nosotros de la complejidad que es nuestro sistema, pues vamos a ver que existen ciertas carencias de las cuales todavía la población pues no tiene mucho efecto, ¿no? Este fue un estudio multicultural, lo cual comparaba con muchos países, ¿no? Y entonces vemos que hay casos que están más elevados en la relación al promedio que es, en relación a la línea que vemos, ¿no? A la línea omnicultural de lo que llamamos. ¿No? Entonces sabemos que necesitamos una intervención urgente. Y hay que tener mucho cuidado acá, porque hay muchos estudios en la cual cuando se hace, se cree de que es la pobreza el factor por la cual se crean los trastornos de alcohol, la drogadicción, pero en realidad en los últimos estudios, usualmente, por ejemplo, si hablamos del abuso sexual, vemos que este nivel socioeconómico en realidad no tiene nada que ver. Incluso a veces las clases mucho más altas pueden ser más patológicas que las bajas. Entonces, sabemos que en el Perú, entonces, la parte de la salud mental, pues, está en déficit. Y ser un niño en el Perú, pues, es muy difícil, porque
Sus problemas de salud mental, digamos, es una expresión de esta carga de estrés que está experimentando este niño, porque el niño llega desvalido a un mundo que no conoce, a un mundo que es creado por los adultos y tiene que adaptarse. Entonces, este niño, pues, a la vez va a crecer con mucho miedo, mucho disconfort, mucha timidez. Y eso lo estamos viendo en los estudios, comparado con lo que estamos viendo en este cuadro con otros países. A ver, sigamos. Este es un cuadro para ver cómo están los problemas de salud mental a nivel mundial. Y vemos los que están más sombreados son, digamos, los que tienen mayores problemas de salud mental. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces para estar interviniendo en el tipo de la salud mental que tenemos? Parece como si algo está pasando con nuestra infancia, que el mundo con el cual viven los niños es muy patógeno. Aschenbach ha clasificado la conducta de los niños en dos partes. Una que es la parte externalizante y la otra es la parte internalizante. A ver, la parte externalizante significa que son acciones usualmente que a los padres le preocupan mucho más. Significa que el niño externaliza mucho su estrés. ¿Cómo? Por ejemplo, el niño comienza a ser muy agresivo, comienza a pegar a otros, tira las sillas, los muebles, usa malas palabras, amenaza, y esta conducta hace que los padres le tengan mucho miedo porque piensan de que el niño puede llegar a ser un delincuente, puede ser un psicópata y lo van a etiquetar. Etiquetar porque le van a decir pues que es un niño malcriado, ¿no? Que es un niño mañoso, que es el que está produciendo el problema. Y la parte de la conducta internalizante es aquel niño de la cual su estrés no le expresa hacia afuera, sino es hacia adentro. Es un niño de la cual él mismo se adapta, se aísla de la familia, tiende mucho a la soledad, se desconecta con este núcleo, con sus figuras principales. Aquel niño que, digamos, se corta, ¿no? Que viste usualmente de prendas negras, que a veces no habla en situaciones donde lo debería de hablar, que presenta apatías, pesadillas, quejas somáticas, me refiero a los dolores de cabeza, que se queje constantemente de dolores de estómago, que vaya pues a las emergencias y le digan de que todo el cuadro está bien, todo su sistema está muy bien, pero dan la apariencia como si estuvieran deprimidos, ¿no? Y es que estos niños, pues, a lo largo han aprendido a cuidar a sus padres y parecen como tan tranquilos que casi no suelen dar problemas. Son muy sobreadaptados a su edad ya que tienen. Entonces, parece extraño, pero este es el tipo de niño el que más debemos enfocarnos, el que más problemas puede tener. Y dirían, ¿por qué? Porque este es el niño que casi no llega a las consultas, más llega el niño problemático. Y este es lo complejo del niño, ¿no? Porque el niño necesita sacar el estrés que tiene y lo hace a través de las conductas que les he mencionado, pero hay otros niños que no lo hacen, que son muy callados, que el padre piensa que es muy perfecto y especialmente en este tiempo de pandemia, que ya casi todos los niños están sufriendo los estrés, la tensión muy alta, pues todos los niños están manifestando conductas. El que manifiesta su conducta agresiva está muy bien, porque tiene ese estrés y de una forma lo saca, pero el que no haya manifestado nada, el que ha comenzado a aislarse, el que parece que estuviera sobreadaptado ante esta situación de la pandemia, eso es nuestro foco de preocupación, porque no está logrando sacar el estrés que en realidad debe tenerlo todo niño, solo que el problema es que nosotros nos hemos enfocado de que aquel que haga una pataleta, una rabieta muy intensa, es aquel que debería ir a un psiquiatra porque está muy mal, porque lo vemos nosotros los adultos como muy mal, pero en realidad está muy bien, porque está bien que el niño comience a protestar por algo que no le gusta.
Nosotros nos dedicamos mucho a la parte de la contención, pero contención va a depender de acuerdo a, yo quiero limitar que mi hijo ya no se estrese haciendo de que mejor reprima todo lo que siente y que viva con eso. Entonces, el objeto de nosotros, de los niños, usualmente está en este problema, el internalizante. Entonces, hay estudios especialmente de un psicólogo, que es el de Canier, que estudia mucho sobre la patología de los niños y habla sobre esta conducta externalizante, por qué se puede producir. Y evalúa estudios longitudinales, ¿no? Y son estudios que se han hecho, digamos, en países, y en uno especialmente en Chile, que lo tenemos acá cerca nada más, y empezaba a evaluar el temperamento que tenían los niños usualmente al año. Luego, a los 2 años, los seguí evaluando por medio de que los colocaba en una situación extraña, a ver cómo era el control que ellos tenían. Y después a los 3 años, ¿no? A los 3 años ya usaba unos modelos de regresión lineal, la cual explicaba que estos niños usualmente tienen un bajo control inhibitorio, por la cual tienen una baja también teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de un individuo, ¿no? De atribuir de atribuir, por ejemplo, el pensamiento, las creencias, los sentimientos, deseos de un estado mental hacia las otras personas, ¿no? Entonces, esto es muy fundamental, sobre todo para la parte de las capacidades sociales que va a tener el niño y el niño que lo va a desarrollar durante los primeros años. Entonces, esto es lo que tiene un niño externalizante, ¿no? Es un niño con baja tolerancia a la frustración, bajo control inhibitorio para poder regularse y usualmente ya se ha visto que aparece en los primeros meses. En la otra está la parte del niño internalizante, que era un niño pues que durante el año, pues estos niños estaban relacionados con una fase como de tristeza, una fase como muy, hemos dicho, sobreadaptados hacia la edad que tienen, muy tranquilos, ¿no? Y estaba muy relacionado también a los altos niveles de ansiedad de la mamá. Y acá hay una cosa también, porque en este estudio también valoró la edad de la madre y decían pues que mientras la mamá tuviera mayor edad, como que mayor sanidad había. Pero esta tristeza pues va a estar unida a lo que después van a evaluar de los 12 a los 24 meses, que es este alto control forzado de la atención. Y que esto es el autocontrol, ¿no? Cómo el niño se está autocontrolando tanto para la edad que tiene. ¿Y qué es lo que después va a producir? Va a producir pues que tenga una baja sociabilidad y mucha timidez. Esta lámina está relacionada mucho con el tipo de apego. A ver, y también con la situación del cortisol. Un apego seguro es, por ejemplo, que la madre o el padre, o no necesariamente el padre o la madre, porque puede ser una figura muy representativa hacia el niño, que sabe cubrir las necesidades de él, que sabe responder a lo que verdaderamente necesita. El niño no es que solo necesite alimentos, porque ya hay varios estudios donde dicen de que la alimentación pues pasa a ser algo más secundario, porque la parte emocional es la parte mucho más importante. Entonces, pues los niños con apego seguro ante una situación extraña es normal que sientan miedo, pero como van a estar con esta persona, la cual pueden contener todo este tipo de estrés y pueden sentirse más seguros, va a ir disminuyendo. Pero ¿qué pasa con las que tienen apego inseguro? O sea, con los padres, aquellos que no pueden mucho vincularse con los hijos, que no ven cuáles son las necesidades, el llanto, por ejemplo, creen que cuando llora se trata sobre todo de querer alimentarlos, o creen que cuando llora puede tener un dolor y lo comienzan a llevar constantemente a las emergencias a ver qué le está pasando al niño. Pero en realidad es el niño el que está produciendo eso porque ve a unos padres o unas figuras totalmente desconectadas hacia él. Entonces vemos cómo el cortisol se levanta en una situación extraña
Y lo más gracioso es que cuando después llega el padre, todavía el cortisol permanece elevado, no es como un apego seguro que el cortisol pues ya se normaliza, ¿no? Entonces, el cuidador pues tiene que ser un amortiguador en esta situación estresante en el niño, como la madre que amortigua bien el estrés, pero en el inseguro pues no lo vemos. Vemos que más bien la madre está representando una fuente de estrés, o sea, que ayuda o que fomenta más que el niño se estrese mucho más. Y esto es algo pues que nosotros vemos en las conductas, pero que lamentablemente ahora en el tiempo tratamos de darle todo diagnóstico. No tratamos de decir que el niño, por ejemplo, externalizado es un trastorno de conducta oposicionista desafiante, que es un trastorno disocial, que tiene TDAH, pero en realidad las conductas que hace el niño es porque lo tiene que hacer para poder sobrevivir en un ambiente donde él ni siquiera decidió estar, en un ambiente donde es el adulto el que lo ha creado. Un niño no decide nada cuando nace, un niño no decide ni qué padres va a tener ni dónde va a nacer. El niño está ahí y para poder sobrevivir, pues tiene que adaptarse con lo que tiene. Y sabe que al inicio va a depender 100% de su cuidador. Y es más, cuando un niño nace con el 22% de su cerebro desarrollado, o sea, que sí o sí va a necesitar al cuidador para poder sobrevivir. A diferencia de otros animales, ¿no? Que cuando nace, a las horas ya están caminando, a la semana ya se están despegando de la mamá. Nosotros no somos así. Incluso a pesar de eso, de que seguimos de bebés, seguimos muy dependientes de los padres, todavía hay gente pues que bordea entre los 30 y 40 años y todavía sigue dependiendo de los padres, o sea, aún seguimos dependiendo de los padres y eso puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, ¿no? Y eso define, digamos, el humano lo que somos, ¿no? Que podemos hacer un ser muy peligroso también a lo que vamos, ¿no? Entonces, pues, esto es la parte de las teorías del apego, porque a los 3 años, pues, el cerebro se forma el 70 al 80% y sabemos que hay como 1000 conexiones neuronales por segundo, o sea, que eso es lo que lo hace ser un poco peligroso a un ser humano y que mucho depende de los 3 primeros años de edad. Pues si el niño va a vivir en una situación constantemente caótica, va a ser un niño, pues, que ni señales va a tener, no se va a sentir confiado, no se va a sentir protegido. Y aquí porque muchas veces me preguntan cuál es el peor trauma que puede tener un niño. Y muchos creen pues que es el trauma en sí, por ejemplo, es el abuso sexual, es el abuso físico, el que produce el trauma en el niño. En realidad no es así. Algunos pueden decir, pero ¿cómo? Entonces me está diciendo que el abuso sexual no produce un trauma en los niños. Bueno, a ver, el abuso sexual es doloroso, pero en realidad hay una señal todavía que vincula al niño que está viviendo. Una señal, claro, afectiva muy negativa, pero vincula todavía que el niño está ahí. Lo peor que puede pasar un niño es estar en abandono, es estar en un lugar donde ni siquiera tiene señales de vida, donde ni siquiera puede haber una figura cuando él tenga estrés, cuando tenga miedos, cuando tenga pesadillas, por la cual se pueda vincular y sienta este niño una protección, un cuidado, un cariño. Entonces, esto es la parte, digamos, lo más complejo de un trauma, ¿no? Que el trauma en sí viene a ser lo que viene después, lo que viene cuando se desvincula los cuidadores o la figura principal del niño por el hecho que le haya sucedido. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Porque yo acá coloco primero abajito el mundo moderno y después arribita coloco el mundo antiguo. Y es que la verdad, no sabemos qué hemos hecho los adultos, pero parece que las cosas que estamos haciendo es como para tener al niño estresado en todo momento. Y es más, pienso que la parte del mundo antiguo, que es la prehistoria, pienso que en verdad ese podría ser la verdadera historia porque ahí encontramos muchas de las cosas de la cual podemos comprender mucho mejor a los niños. A ver, esto es, por ejemplo, desde que
sabemos que existió del Homo sapiens, especialmente la parte, este hombre primitivo que era cazador, recolector, y sabemos que ellos pues usualmente luchaban o cuidaban mucho a los niños. Y es que cuidar a los niños, saben que va a permitir la continuidad de la especie, la continuidad por la cual nosotros ahorita estamos vivos. Pero ¿qué pasaba con ellos en el mundo antiguo? Pues había mucha constante cercanía. A ver, no es el adulto en sí que decide o decide cuándo va a ser independiente el niño, es el niño el que decide cuándo explorar, cuándo él ser independiente. Y aquí en esta etapa pues había una crianza comunitaria porque, a ver, los hombres cazaban, pero las mujeres también cazaban, los hombres recolectaban al igual que la mujer, no había una sociedad machista, ¿no? Usualmente no había una jerarquía, no había alianzas, todos se apoyaban, todos ayudaban a la crianza, era una forma muy cooperativa. Y lo más curioso es que el hombre primitivo, pues, en realidad no es alguien que guarda las cosas, los alimentos, no es como nosotros ahora que nos preocupamos por estar guardando el dinero para comprarnos una casa, para comprarnos un auto, no sé, para un plan de vacaciones, no, este hombre cazador-recolector solo guardaba por pocos días, por 3 a 4 días, o sea, quiere decir que trabajaba menos, que su jornada era por lo menos la mitad de tiempo, pero estaba a tiempo o tenía la disponibilidad de su tiempo para tener otros tipos de actividades, y esto significa estar con el hijo, con la familia, ¿no? Entonces es un poco diferente a lo que estamos presentando ahora, porque usualmente lo que nosotros la mayoría a veces estamos muy desconectados o muy ausentes en la parte de lo que va a nuestros hijos, ¿no? Y encima era él el que le enseñaba al niño, ¿no? La parte de la educación. Ahora no es así, ahora nosotros lo enviamos a un lugar porque sabemos que ahí pues tiene que aprender de la vida, ahí tiene que enseñarle lo que es una educación, y acá pues había mucho más respeto a los niños. Por ejemplo, no hay estudios que indiquen que en este periodo hubo abuso sexual, hubo pedofilia, o sea que estamos viendo que estos términos usualmente son más modernos, ¿no? Que la parte antigua. Ellos sabían que tenían que respetar al niño porque era muy importante para ellos, ya que eso es la continuidad de su especie. Muy bien, entonces aquí vamos sobre todo a la respuesta que nos da el cortisol. Y cuando yo digo que pues nosotros estamos enviando a nuestros hijos a la cuna, al jardín, debemos de ver muy bien qué tanto responden estos niños en este lugar. ¿Por qué? A ver, ¿cómo va un cortisol? Un cortisol va que durante las primeras horas está elevado, por la cual nosotros nos podemos conectar, podemos razonar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos casi a las 12, nuestro cortisol ya está bajando, quiere decir que nuestra concentración ya se está yendo un poco de caída, ya casi, ya después casi a las 6, 9, no está siendo para nada bueno, porque lo único que nos está haciendo producir es mucho cansancio. ¿Y qué pasa en los niños, no? En los niños, por ejemplo, que van a la cuna. Esos niños pues al inicio inician con el cortisol elevado, pero tienen que seguir este cortisol muy elevado, ¿no? ¿Y por qué tendrá que seguir este cortisol todavía elevado? ¿Por qué no tiene que bajar? ¿No? Ustedes saben pues que el cortisol conlleva pues un aumento también de la glucosa, de la energía, y entonces hace que el niño, esta tensión aumente, porque tiene que estar todavía alerta a las situaciones que en realidad le está generando estrés, y una de ellas, pues, aunque no queramos decirlo, pero es el jardín y el colegio. Entonces aquí va en contra justo en los colegios que tienen 8 horas, 10 horas a los niños, porque si vemos que el cortisol en realidad tiene que bajar y las primeras horas está solo aumentado, que es la parte natural, entonces ¿por qué tenemos a los niños tantas horas? ¿Por qué el colegio contribuye también a hacer una parte negativa hacia los niños? No está contribuyendo para nada en la parte de la salud emocional de estos niños. Es más bien el niño está poniendo un sobreesfuerzo, quiere decir que tiene que generar mucho más cortisol, que sabemos que el cortisol a la larga es dañino, pero tiene que hacerlo porque está viviendo esta situación, ¿no? Entonces,
ya sabemos que esta actividad cerebral pues solo va a estar 3 a 4 horas durante el día, que es lo máximo que el colegio nada más debe de durar, pero el colegio pues y las cunas y el jardín están siendo algo contraproducentes, y no solo el colegio, sino también nosotros, porque nosotros lo permitimos. Entonces no tiene sentido pues estar en clases pues mayor tiempo, ¿no? Entonces más es el daño o la salud mental negativa que le estamos haciendo a los niños. Entonces, otra cosa, ¿qué era lo que también mantenía el cortisol muy elevado? A ver, lo que mantiene el cortisol muy elevado en estos estudios fue los conflictos familiares, este entorno familiar que vive el niño que es un poco caótico, y también cuando los padres se separan por largas horas, o sea que los niños de repente están con un cuidador y los padres pues trabajan y solo vuelven en la noche. Eso es lo que mantenía a estos niños todavía con el cortisol muy elevado, y ya sabemos que estos niños muy probable que estén haciendo conductas muy internalizantes, pues tratando ellos mismos de que su estrés pues se lo tengan hacia adentro y no que lo saquen afuera, porque si lo sacan afuera pues lo pueden reprender, lo pueden castigar. Entonces son niños pues que lamentablemente no pueden expresar lo que sienten, porque cada vez que expresan lo que sienten todo está mal. Muy bien, entonces sigamos acá, ¿no? A ver, también en estos estudios se ha visto mucho de la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca en situaciones estresantes tiende a aumentar, pero en los niños parece que todavía seguía aumentado, incluso cuando regresaban a su casa y supuestamente la frecuencia cardíaca se tiene que normalizar, pues todavía seguía elevada. Eso quiere decir que hay cambios que se generan y que son de forma muy constante. Ahora, ¿qué hace, digamos, que el cerebro se vuelva a activar por las tardes? Porque no quiero decir de que ya, entonces no estudio y no hago nada en la tarde. No, a ver, que el cerebro es como si fuese algo de, como lo voy a llamar, como si fuese un órgano musical. Por ejemplo, el cerebro se activa, pero ante situaciones que no me generan mucho estrés, no me generan mucho placer, que puede ser la música, que puede ser el gimnasio. Por eso que nosotros decimos, pero en la tarde mándalo a tu hijo a que se divierta, que haga cosas que le gustan. Bueno, porque estas actividades, pues, le van muy bien, y van muy bien con el cortisol porque no es tan estresante como estar en clase y estar atendiendo todo el tiempo lo que nos tiene que decir la profesora, y más asustados estamos porque queremos dar o llegar a las expectativas que los profesores y los padres quieren. Entonces el tiempo pues de mantenimiento de una atención seguida de un niño pues es solo 25 a 50 minutos. Imagínense al pobre niño de 4 o 5 años que le decimos que se tiene que sentar 6 horas porque es así. Y cuando se para, pues ya lo tratamos de catalogar de un TDAH, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No, no atiende en clase, que está muy inquieto, que se trepa. Entonces, estamos llegando a un punto de ponerle a todo patologías, y en realidad no tratamos de ver cómo es la parte normal de un niño, que un niño solamente va a tener una atención sostenida de 25 a 50 minutos, ¿no? Entonces eso es un poco difícil, ¿no? Con la situación que vivimos, con la situación que estamos en el colegio, en realidad parece que nosotros estamos creando un mundo adverso a la infancia, ¿no? Le ponemos más horas de clase, tratamos de que no expresen, y aparte porque también hay estudios que dicen pues que los niños aprenden moviéndose que estar sentados. A ver, la educación en Perú todo el tiempo es estar sentado, pero el cerebro en realidad mayormente se activa en los niños cuando ellos están en movimiento, cuando tienen mucha acción, mucha creatividad. No, eso usualmente debería ser el objetivo del aprendizaje. Muy bien. Este es un libro que ha salido del año pasado, que es un estudio usualmente de 14 países que ven sobre el desarrollo afectivo, de la salud mental, de la crianza de los niños que van desde los 16 meses hasta los 4 años, ¿no? Y hay cosas bien interesantes que nosotros vemos. Por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, dicen que mucho se habla el uso del duérmete niño y tiene efectos muy negativos. A ver, lo voy a explicar de una forma sencilla. Muchas veces los padres queremos de que, o dejamos que el niño llore porque decimos de que solito se va a calmar. Entonces,
Y más cuando es la hora de dormir, porque los padres también quieren dormir y entonces el niño está llorando y decimos, bueno, que siga llorando, ¿no? Y lo dejo llorar al niño. Y el niño está viendo de que no hay una respuesta fuera, no hay una respuesta, digamos, de sus padres o de la persona vincular que no responde a la necesidad. Y es ahí, este es el proceso donde más comienzan usualmente las conductas internalizadas también, porque el niño aprende solito a controlarse de una forma automática porque al padre se le antoja de que el niño tiene que dormir porque tiene que hacerlo. Pero en realidad, cuando llora un niño, y esta parte de la crianza es parte de un mito, lo llamo mito porque no debería ser así, es muy perjudicial dejar llorar a un niño durante toda la noche y no ver que este niño lo único que quiere es la parte del contacto, la parte de sentirse seguro, de sentirse protegido, y aún todavía seguimos pensando eso. Y nosotros no solamente lo seguimos, sino también en Chile también se ve mucho de eso, ¿no? Que duérmete niño, que es una forma o una estrategia, digamos, para que el mismo se pueda regular. Una estrategia inadecuada porque ya sabemos lo caótico que podemos causar en la parte de su desarrollo. Otra cosa, ¿qué es lo que hacen? Digamos, no sé si acá está, ya. ¿Qué es lo que hacen otros padres, no? Los padres pues usan otros tipos de estrategias como mejor le doy el celular para que pase el tiempo con él, ya que el celular lo va a calmar al niño. El celular, la tablet o cualquier equipo, ¿no? Y la verdad que no estamos viendo, porque parece que nosotros nos quisiéramos distanciar porque no podemos encontrar una estrategia para contenerlos y tenemos que decirle a un dispositivo pues que lo regule porque nosotros no tenemos tiempo para él. Entonces, cada vez que lo regule el dispositivo, pues yo tengo tiempo para mí. O sea, el adulto tiene tiempo para él. Pero, ¿y el niño? El niño pues está aprendiendo a regularse por un dispositivo, pero no por el padre. Y este es otro estudio pues que se hizo en 2008, la cual fue en Chile también. Identificaron de cómo se podían sentir los niños pues cuando van al colegio. Y vieron de que el 40 al 50% de los alumnos referían de que sentían miedo cuando asisten al colegio. Y este miedo, ¿por qué? A ver, porque el niño usualmente a veces no sabe mucho lo que es el trabajo en clase y no sabe si decirle al profesor de que no entiende, porque piensa de que así como sus padres esperan que salga con las mejores notas, pues también están esperando eso del profesor, ¿no? Piensan de que no van a cumplir lo que el profesor quiere en ellos. Y viene pues lo peor, ¿no? ¿A quién acudes? Usualmente los niños cuando te hacen bullying. Imagínense de que a los que más acuden son a los amigos, que los amigos en realidad no contribuyen nada a la protección del bullying, nada. Pero imagínense a los profesores que son la parte del aula, que están ahí solo un 5%. Entonces, esto es una situación pues, que nos pone en desbalance, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros niños? De que en realidad cuando tienen miedo no acuden a nosotros, acuden a veces a los amigos o a veces no acuden a nadie, que es lo más caótico que puede haber. Y otra, las preguntas, ¿no? ¿Qué piensan o sienten los niños sobre lo que les importa a sus padres? ¿Y qué dijeron los niños? Lo más importante para mis padres son pues, que salga muy bien en mis notas, son que me esfuerce todos los días haciendo mis tareas muy perfectas, que haya un orden, vaya que no tiene que haber desorden porque si no papá se molesta. Y sobre todo que respete a las demás personas. ¿No? Eso es lo más importante para mis padres, para los niños, que es lo que están pensando. Y otros, ¿no? ¿Cuáles sientes tú que son las 3 cosas más importantes para tus padres? Imagínense lo que decían los niños, ¿no? Uno, sacar muy buenas notas. Otro, pues, esforzarse al máximo en los estudios. Y el otro, pues, igual, ser respetuoso con los mayores. De todo, casi se ve
en forma en relación a la parte de rendimiento académico, nada más. Creo que parece que los padres solo se sienten contentos cuando el niño saca muy buenas notas y más nos felicitan por otras cosas, ¿no? Entonces, y por eso es que los niños dicen, pues tengo que hacer algo para agradar a mis padres, porque saben que sacando buenas notas, pues van a tener mayor cercanía a él. Entonces es algo un poco ilógico que sucede en esta parte de los niños cuando se preocupan mucho o se obsesionan mucho por ser los primeros puestos. Ay, no, el otro. ¿Por qué me felicitan mis padres? Me felicitan por mi rendimiento, claro, porque me saqué en 20, por eso me felicitan. Me felicitan porque me he comportado bien, porque no le he gritado a la profesora, no le he pegado a mi compañero, porque soy un alumno, ¿cómo se dice? Estrella, un alumno, el alumno que el modelo, ¿no? Y por mis logros. Vaya que aquí pues nos quedamos todos en realidad, ¿qué está pasando, no? Como nosotros como padres, nosotros como figuras en ese momento que estamos a cargo del niño, que estamos haciéndolo muy mal. Otro estudio, ¿no? Que decía pues que el gritar y el castigar pues va a producir afectividad negativa en el niño, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Y eso contradice mucho a los métodos de crianza que actualmente dicen, no, pero grítale, castígalos, maquéalo, así va a entender mucho más, pero en realidad eso es totalmente falso, totalmente falso. El gritar y castigar, pues mayormente lo que va a originar es que, bueno, como no lo puedo hacer, eh, pues voy a tener muchos más problemas. De repente voy a comenzar con mis dolores de cabeza, de repente me voy a aislar mejor, porque para qué contarle a mi papá si cada vez que le cuento me grita y comienzo a hacer conductas como autolesiones, me golpeo, me corto, no quiero, no me importa tener las relaciones sociales con los demás, ¿no? Este tipo de conductas nosotros llegan nuestros niños. ¿Y cómo entonces predice de que un niño tenga bajos problemas de salud mental? Pues cuando los padres hablan, razonan, mentalizan, saben las conductas que hace el niño, lo hace porque algo está pasando ahí, no lo hace porque se me dio la gana, porque quiero comportarme mal. El niño cuando se comporta mal es porque está diciendo una alarma de que está pasando algo con él y quiero que te des cuenta porque ya venía desde hace tiempo y lo tengo que hacer porque tengo unos padres que ni siquiera se están dando cuenta en realidad lo que me está sucediendo. Entonces, esta conducta, por más aberrante que nos parezca, por ejemplo, golpear a los demás, es una forma o un signo, digamos, de que ellos están diciendo, estoy aquí vivo, ¿no? Mírame. Y bueno, y nosotros por hacer esas conductas lo que tratamos de hacer es a veces respondiendo a la violencia, ¿no? Entonces no contribuimos para nada que nos cuenten lo que nos pasa, lo que le pasa a ellos, ¿no? Y otro estudio, ¿no? ¿En qué cosa entonces el adulto pasa su tiempo, ¿no? ¿Cómo gasta el tiempo un adulto todos los días? Y lo que sucede es que los adultos, usualmente el mayor porcentaje de su tiempo, se la pasan trabajando y durmiendo. Entonces, qué curioso, ¿no? Entonces, trabajar y dormir y el niño pues casi no queda en nada, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de algún tipo de recomendación, porque en realidad la pandemia esta genera un alto estrés en los niños, pues hablo de recomendaciones realistas a lo que realmente nosotros estamos viviendo. A ver, sabemos que ahorita los padres están estresados y es normal, porque por esta incertidumbre que tenemos, sobre todo la parte económica en el colegio, por ejemplo, que piden ahora las clases virtuales y el padre no tiene dinero para acceder a un móvil o hace lo posible para acceder a una laptop y esa laptop tiene que ser compartida porque el niño tiene que entrar a clase y tiene que ser compartida porque el padre tiene que trabajar. Entonces, eso lo hace un factor muy estresante. Entonces, más bien el hecho de decir, pero trata de jugar con tu hijo, eso, bueno, ahorita en nuestra realidad pues casi no va a funcionar porque ambos están estresados. Entonces,
tratar de hacer unas recomendaciones, hay que tratar de ser lo más empáticos a lo que vivimos ahorita en la realidad, a lo que sabemos de que los padres no lo están pasando nada bien y no es tan malo estar mal. No podemos evitar no tener estrés. Lo que más nos duele es la parte de lo impredecible, ¿no? Porque dice, no sabemos ni hasta cuándo va a acabar la cuarentena. Entonces, eso es lo que más nos produce más estrés y más daño a todos, ¿no? Que el niño vaya a hacer pataletas, vaya a hacer rabietas, pues hay que dejarlo que lo expresen, porque así pues están sintiendo una forma de cómo están viviendo en ese momento el tipo de pandemia. A ver, el hecho de decirle, estoy aquí, conmigo está seguro, pues eso casi no ayuda mucho porque en realidad el padre tiene que ser lo más empático, vivir la realidad que ahorita estamos y también tiene que decirle, pues que en ese momento el papá también está estresado, ¿no? O sea, el expresar las emociones no significa nada malo, más bien hay que recoger lo que hay en nuestra realidad, comunicar y que estamos trabajando pues para resolver esto. Como digo, las emociones negativas pues van a surgir y van a ser de una forma normal. Decir la verdad que uno está preocupado y está haciendo todo lo posible para que vaya bien, más bien va a aumentar la seguridad en el niño y no tanto la seguridad se entrega abrazando ni regulando tanto la pataleta, ¿no? Entonces, hay que tratar de que cuando nos comuniquemos al niño no darle una explicación con una intensidad de rabia, de cólera, diciendo la culpa lo tiene el gobierno, porque es decir ese tipo de mensajes, pues están generando también mucha ansiedad en el niño, ¿no? Entonces hay que tratarlo que, cómo es la conversación, cómo es lo que realmente está afuera, pero no tratando de echando la culpa a los otros, al Estado o a una persona, ¿no? Este estado de estrés pues se tiene que compartir con la familia. En verdad en la infancia es donde se aprende mucho más de las situaciones estresantes, ¿no? Y esto va a funcionar mucho más de acuerdo al apego que presenta el niño, pues porque si el niño está con las figuras principales, las figuras que lo contienen, pues su estrés se va a amortiguar, ¿no? Entonces, el expresar a un niño que se irrite, que tire algo, que llore, es mucho mejor porque los padres pues estamos acostumbrados a decir, no llores, no te muevas, no le pegues a tu hermano, come tu comida, o sea, tratamos de convertir toda esta educación en algo más formal y pues nuestros hijos pues aprenden a guardar entonces todo lo que se sienten y va a estar hasta un punto que van a decir tengo pesadillas, no puedo dormir, ¿no? Y esto es porque no está expresando, como lo digo, externamente el estrés que ellos tienen. ¿Y cómo puedo hacer un acercamiento? La idea del acercamiento de los padres hacia los hijos es tratándole de preguntar todos los días, ¿cómo están? ¿Han tenido pesadillas? ¿Estás bien, hijo? ¿No? ¿Hay algo que me tengas que contar? Sin necesidad de estar esperando una respuesta, porque, a ver, si es un niño internalizado que todo el tiempo mis padres o mi figura principal está desconectado a mí, lo que el niño tiene que saber es que poco a poco esa figura se está preocupando en él, ¿no? Preguntarle, entonces todas las noches, no nos contesta, nada, todos los días seguir intentándolo. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? ¿No? Entonces, todo, digamos, tiene que volver como a reconectarse como antes era, ¿no? Y bueno, preocuparnos sobre todo por la salud mental, afectiva de nuestros niños y no tanto por estar en la parte de la educación, porque, a ver, ahora lo que sucede es que queremos que nuestros niños cumplan con la tarea. Si ya todos estamos estresados con la pandemia, entonces, ¿para qué exigirle mucho más a los niños? Ahora decimos, no, pero muy pocas horas de clase. Bueno, para mí las horas, una hora de clase pues es la más adecuada. Imagínense el niño con todo el estrés que está viviendo ahí en casa y encima que me den más tareas por hacer, estamos haciendo que empeore las cosas.
estamos haciendo que después de eso haya muchas complicaciones, aparezca mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés postraumático. Lo ideal sería no preocuparnos tanto por la parte del colegio. Ya tenemos suficiente ahorita con la parte de la pandemia. Y lo importante sobre todo, velar por la salud mental y afectiva de ellos. Recuerden que ellos están viviendo en un mundo en el cual se tienen que adaptar, porque es un mundo creado por adultos, creado por nosotros, no creados por ellos. Es un mundo para ellos estresante, que lo único que van a hacer es ellos sobrevivir. Y para sobrevivir necesitan a alguien que los contenga mucho, que no les produzca mucho estrés, que la mamá o el papá o una figura no sea más estresante de lo que él ya está, porque eso es lo que va a generar problemas a futuro. Muy bien, aquí termina mi presentación. Y bueno, antes de terminar, esa es la fotografía del doctor Héctor Tovar. Fue un doctor, lo digo porque hace poco pues acaba de fallecer. Él propició mucho lo que hay es la parte de la psiquiatría infantil en el Perú. Se preocupó mucho por la parte de los niños autistas y yo podría decir que es el que mejor sabía en el Perú del tema del autismo. Él siempre pues se empeñó mucho por velar por estos niños, que tengan y reciban una educación como debe de ser, no discriminándolos, incluyéndolos. Trajo al Perú la primera sesión de terapia en autismo, que era el ETG, que era entrenamiento terapéutico grupal, la cual todavía hay gracias a él, y gracias a él pues la parte del autismo llegó a avanzar mucho, ¿no? Entonces ha sido formador de casi todos los psiquiatras de niños que somos en el Perú, y en realidad no sabía que tan pronto se le iba a llevar a la muerte, pero bueno, así es a veces, ¿no? Y bueno, yo sí expreso toda mi amistad y siempre lo voy a recordar porque nos ha ayudado mucho, por lo menos a los que nos hemos formado con el doctor, pues a concientizarnos mucho más y ver el problema más adentro del niño, de lo que es, cómo vive el niño, de la cual a veces los adultos no nos damos cuenta. Muy bien, estaré atenta si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Cucho. La felicitamos por su excelente exposición, siempre muy clara y concisa. Nos ha ampliado el panorama acerca de la salud mental de los niños en sus diferentes etapas y sobre todo en los tiempos del COVID. Ahora estamos abiertos a las rondas de preguntas, por favor. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué hacer con niños hiperactivos en cuarentena? Ya, a ver. Eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces tratamos de colocar diagnósticos a los niños y ya hemos dicho pues que hay que tratar de hacer menos. Si el niño está colocándose muy hiperactivo, pues muy bien, porque está expresando en ese momento de que él se siente estresado. Más bien lo que haríamos muy mal es decirle, siéntate, quédate quieto, cállate. Está bien, el problema es que los adultos vemos que esto es muy negativo y en realidad no es así, porque en realidad el niño necesita expresar todo lo que siente, el niño necesita llorar, necesita gritar, necesita golpear, lo hace porque lo está haciendo, porque sabemos que en este momento es un periodo de mucho estrés. Y entonces lo que yo quiero decir que estas conductas en realidad que a veces los padres los ven anormal, no es tanto anormal, es normal. Más bien yo me preocuparía por este niño que no hace nada, o sea, este niño de que no ha causado ningún problema, de que los padres se jactan y dicen que mi niño ha estado perfecto, hace todas sus tareas, sus cosas, yo no he visto ningún cambio en él. No, porque en esa situación de estrés que vivimos a estas alturas de estos meses, pues es normal que todos estemos estresados. Entonces, yo pienso de que hay que escuchar un poco al niño qué está pasando, ¿no? Y si está inquieto, pues algo debe estar pasando con este niño, tratar de vincularnos un poco a él
Y decirle pues que así como él se siente estresado, nosotros también nos sentimos estresados, pero vamos a salir todos juntos de eso. Muchas gracias, doctora Cucho. Aquí tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo manejar las crisis de pánico en los niños o incluso en algunos adultos? Okay. Las crisis de pánico ya vienen a ser un tipo de reacción usualmente de los niños internalizantes, o sea, de aquellos niños de que muy probable de que cuando eran chiquitos pues lo reprendían por todo lo que hacían, entonces yo me tengo que autorregular de una u otra forma hacia adentro, pero de una u otra forma esta contención se va a romper y va a manifestar lo que son las crisis de pánico. Entonces, hay crisis de pánico que van ya de acuerdo a la intensidad, porque si es demasiado intenso es muy probable que ahí lo regulemos con medicación de acuerdo a la edad que tenga. Antes de la medicación tratamos de hacer usualmente terapias cognitivas, tratando de bloquear ese tipo de pensamiento, de bloquear ese estímulo que tiene o que hace que aparezca esta crisis de pánico, ¿no? La medicación la usamos usualmente para casos severos cuando este plan de contingencia pues no ayuda o no nos ayuda porque el niño todavía continúa con esta pánico que en realidad es muy angustiante para el niño porque siente que en ese momento se va a morir, siente que en ese momento se va a volver loco y también para la familia. Entonces es un niño de la cual tenemos un poco que hablar con él, escucharlo, qué está pasando, tratar de poder contenerlo, hacer un tipo de estrategia como control de respiración, como los bloqueos del pensamiento y si en caso pues esto continúa, pues ahí sí tenemos que hacer uso de medicación. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cómo trabajamos con los adolescentes que sienten que perdieron, por ejemplo, la fiesta de 15 años o su viaje de promoción? Los adolescentes ahorita, pues en realidad, pues tienen mucha razón, ¿no? Porque, a ver, un adolescente es, o sea, un niño, es totalmente independiente. Es más, el estar en la cuarentena, el adolescente es estar transgrediendo todo lo que él quiere, porque si a él le gustaba salir, el hecho de estar en la cuarentena, pues está más preocupado, más rebelde y por ahí a veces va a escaparse, porque él disfruta mucho su independencia. Yo creo que hay que identificarnos con el adolescente primero y decir de que nosotros pues igual, estamos casi igual con él, ¿no? Pero que igual en el ambiente que vivimos ahorita, el entorno, no es porque no se me ha dado a mí la gana de querer que no salgas, es porque hay un ente superior, que es la parte del gobierno, que nos dice de no salir, porque hay gente afuera pues que está luchando contra el virus y pues que lamentablemente ha costado la vida de muchos médicos, muchas personas que están en la primera línea de defensa contra él. Y lo que hacemos nosotros, quedándonos en casa, es también proteger a ellos y protegernos a los nuestros. Entonces yo creo que hay que tratar de evitar de ver estas noticias muy sensacionalistas, muy negativas y buscar sobre todo la protección, hablar con él, escucharlo, porque de verdad el adolescente para ahorita, para estos tiempos, es totalmente la pérdida de su libertad y mucha frustración. Así que vincularlo a él con sus amigos, por lo menos mediante las redes sociales, mediante las videollamadas, el Zoom, pues me parecería muy estupendo. No dejar de vincularse mucho a estas relaciones sociales, que sabemos que no es lo mismo, no es lo mismo pues estar presente, no es lo mismo ir al cine, pero bueno, pero es una parte de la cual también se conectan ellos de que aún están ahí, aún están viviendo y aún tienen ahí a los amigos, aunque sea de lejos, pero los tienen. Doctora, ahora durante la pandemia, los niños se han pegado mucho a los videojuegos. ¿Qué tanto condiciona esto al estrés y qué tan aconsejable es? A ver, se pegan a los videojuegos porque es lógico que estos niños están muy estresados y si se pegan a estos equipos significa de que la única forma que los contiene es ello. O sea, yo como papá o como mamá me tengo que explicar qué está pasando, que cuando mi hijo está estresado, tiene que estar pegado al internet y no me busca a mí como para yo contener el estrés que tiene. Nosotros tenemos que poner límites a la parte de los videojuegos, del celular, de la tablet, pero también hacernos la pregunta qué cosas hemos hecho antes como para que nuestros hijos ahorita estén buscando dispositivos electrónicos para amortiguar su estrés y no nosotros como adultos, que nosotros nos creemos de que tienen que venir los niños y los adolescentes, pero cuando se presenta
esta pandemia que nos coloca a prueba a todos, pues vemos que eso no es así, que en realidad hay cosas que estamos haciendo mal. Doctorita, la siguiente pregunta. ¿Los ansiolíticos son recomendados ser consumidos durante la pandemia cuando tengamos un niño o un adulto que tenga de repente algún síntoma ya de estrés o algún ataque de pánico? Eh, ¿Pueden causar algún tipo de dependencia? Ya, a ver, ansiolíticos en niños usualmente casi no damos, no doy. Y ya hemos dicho que primero el tratamiento para el manejo de la ansiedad es usualmente las terapias, las sesiones de terapia. Solamente cuando las sesiones de terapia, digamos, vemos que a veces ya no están avanzando mucho, que aún las crisis vuelven a ser muy intensas, que le está causando mucha incapacidad para hacer sus cosas, ya no es el mismo como era antes, ahí lo usamos. Los ansiolíticos se usan por corto tiempo, porque en realidad, mientras más va avanzando el tiempo, más meses, mayor de 3 meses, pues nuestros receptores en el cerebro también van aumentando y eso va a hacer que sea más difícil de que después los quitemos. Entonces, los ansiolíticos solo se usan en ese momento, en un breve periodo de tiempo, y recuerden que cuando uno hace pánico significa que he estado expresando algo de que en sus verdaderos momentos, en sus verdaderas situaciones, no lo he sabido expresar muy bien. Y ahora ya como ya no se puede contener, pues lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, adecuado, corto periodo de tiempo, evitar años, eso sí, porque eso sí me genera mucha dependencia, es otro tipo de trastorno más que agrega a enigmatizar o otra patología más al adulto, ¿no? Doctorita, ¿qué sugerencia le podemos dar nosotros como médicos pediatras a los papás cuando ellos nos preguntan que ya sus niños están experimentando ciertos síntomas de estrés o pánico, ¿no? ¿Qué recomendaciones para casa podemos brindarle y cuándo ya tienen que pedir ayuda profesional? Ok. A ver, las recomendaciones que tienen que decirle es que es normal que un niño se estrese en este tipo de situaciones. Es normal que se irrite, es normal que en un momento llegue a tirar sus cosas, porque eso significa de que verdaderamente está sacando el estrés que tiene. Es como nosotros cuando estamos molestos, gritamos, como que ya nos sentimos un poco más aliviados. Entonces hay que dejar que los niños también lo hagan. Si esta situación se vuelve un poco caótica, por ejemplo, el niño entre sus controles se sale del impulso y agrede al papá o a la mamá, pues tratar de enganchar a esto, tratar de salir, es el adulto que tiene que salir, no el niño, y dejarlo un momento al niño, y después volver cuando el niño ya está un poco más calmado, y conversar poco a poco con él. Recuerden que ahorita en situación de pandemia todos vivimos estresados. Ahora, ¿en qué momento decimos de que debemos de pedir ayuda? Bueno, cuando el adulto siente de que ya no puede más y dice, no, yo ahorita le voy a pegar porque él no me puede tirar el juguete, él no me puede dejar de hacer las tareas. Es más bien, eso más va para la contención del adulto que para el niño, porque para eso el adulto debe de comprender un poco lo que es la mente del niño, pensar como niño y no tanto pensar como adulto, porque el que pensar como adulto no nos está ayudando muy bien a la crianza de los niños, más bien está causando muchos efectos y consecuencias muy negativas. Doctorita, nos preguntan, ¿qué recomendaciones daría ahora que las clases están siendo virtuales y que están dejando muchas tareas durante el día? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Es aconsejable que deberían manifestarle a los niños en este contexto? He dicho, es contraproducente. Es más, los colegios solo deberían limitarse a hacer 1 hora y eso de clase, porque en verdad ameritan más que preocupemos nuestra salud emocional que estar en clase. Pero hay padres que dicen que no y encima comienzan a pelear con el colegio. Yo quiero que les des las 8 horas de clase como le tenías que dar antes. Vaya, si la educación antigua el padre mismo le tenía que dar clase y ahora lo tengo que enviar a un lugar para que lo eduquen y reciba la educación porque yo necesito mi tiempo para trabajar, pues algo me está diciendo que el padre más es lo que quiere es alejarse del niño. Entonces, la idea ahora es que el niño ya está más estresado de lo que tiene y lamentablemente dar más tareas al niño va a producir más estrés y va a producir más consecuencias negativas, porque este niño puede llegar a deprimirse, a tener un trastorno de estrés postraumático, a tener ataques de pánico. O sea, lo que estamos haciendo es
contraproducente. No sé si hay un profesor acá que por favor me escuche y que lleve el lema de que el dejar tareas en este periodo no es para nada adecuado. Es más, el dejar tarea en periodo escolar también, porque si el cortisol que hemos visto se cae, significa que el niño, el pobre, ya no se puede concentrar y en la tarde tiene que aumentar ese cortisol para poder concentrarse y el cortisol a la larga pues produce mucho daño. O sea, casi todas las cosas que hacemos los adultos es para seguirle dando efectos perjudiciales a los niños. No pensamos en ellos y después nos quejamos el por qué tiene ese tipo de conducta, el por qué no nos cuenta sus cosas, el por qué se aísla y entre otras cosas más. Doctorita, ¿el estrés podría condicionar algún trastorno del desarrollo intelectual o cognitivo? No, no tiene nada que ver. No tiene nada, nada. Bueno, doctorita, nuevamente felicitarla por la exposición. Le damos gracias por haber asistido a nuestra videoconferencia. Al no haber más preguntas, damos por terminada la charla. Ok, muchas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación y cualquier cosa estoy a gusto de contestar. Cualquier otra conferencia que haya. Gracias, doctora. Les agradecemos por su atención. Buenas tardes.